¿Cuál me compro? ¿Xiaomi 12T o Xiaomi 12T Pro? Pues muy buena pregunta. Hay 200 euros de diferencia y claro, uno se puede preguntar si merece la pena uno u otro. Ya analicé el 12T con profundidad, así que no vamos a hacer una review del Pro porque es que sería absurdo. Así que ojito a esta comparativa porque te comentaré con total sinceridad cuál me compraría yo y por qué. Pues ¿qué tal estáis, todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Comparativa esperada, comparativa complicada porque en esta gama de Xiaomi, donde hay 200 euros de diferencia y tantas similitudes, es complicado decidirse cuál te compras, así que te lo voy a decir con total sinceridad. Pero antes, rápido, un regalito. Y es que gracias al patrocinador de este vídeo, que es Grover, pues vas a poder alquilar estos Xiaomi o cualquier otra pieza de tecnología que quieras, un ordenador, una cámara, lo que te dé la gana. ¿Qué es Grover? Un servicio de alquiler de tecnología, así de fácil. Seleccionas el producto, eliges los meses que quieres alquilarlo, te lo envían y tú lo disfrutas como si fueran tuyos, porque es que Grover te cubre hasta el 90% de gastos en daño, rotura de pantalla, etcétera, etcétera. Y una vez que has terminado, lo devuelves o puedes incluso extender el periodo de alquiler o incluso comprarlo. Así que échale un vistazo, te dejo el link en la descripción y con el código TEANDROID75 tienes un 75% de descuento en el primer mes de alquiler con un alquiler de 3 meses mínimo. Así que échale el ojo porque están todos los productos ahí. Y ahora sí, vamos con la comparativa y vamos a meter el turbo. No me quiero entretener porque todo lo que te comenté del Pro es prácticamente lo que te comenté del 12T, así que vamos a las diferencias. En el diseño estaréis viendo que son prácticamente iguales. Es que son iguales, no hay ningún tipo de diferencia, ¿vale? Tenemos este módulo de cámara en la parte trasera con este sensor principal. Aquí está una de las principales diferencias. Ahora te diré si la fotografía varía o no. Tenemos este acabado mate trasero que está muy bien, aunque se le quedan un poco las huellas, pero es muy suave, da sensación premium. Tenemos también bordes metálicos y lo típico de Xiaomi, también tenemos puerto infrarrojo, etcétera, etcétera. Son exactamente iguales, en el diseño no nos vamos a entretener. Luego evidentemente tenemos lector de huellas y reconocimiento facial, en ambos funcionan exactamente igual, estamos hablando del mismo teléfono pero con diferencias muy pequeñas. La primera diferencia entre estos dos teléfonos está en el hardware, es una de las pocas y aquí va a entrar el debate evidente de siempre. En el Xiaomi 12T tenemos el Dimensity 8100 Ultra de MediaTek, mientras que en el Pro tenemos el Snapdragon 8 Plus generación 1. Diferencias también en la RAM, donde llega hasta 8 GB en el 12T y hasta 12 en el 12T Pro. Y el almacenamiento pueden ser 128 o 256 para ambos. Aquí viene la pregunta de siempre, ¿es mejor MediaTek o Qualcomm? Pues a ver, en esta gama yo sinceramente no he encontrado diferencias prácticas en el apartado del rendimiento. De verdad, ambos procesadores son una maravilla. Ya te lo comenté en la review del Xiaomi 12T, que por cierto te la dejo aquí si le quieres echar un vistazo. Y ya está, es que para mí no hay debate ahora mismo. En la gama alta tanto MediaTek como Qualcomm son excelentes. Ya luego podemos hablar de temas de compatibilidades y demás, pero es que de verdad no me voy a molestar en decir cuál rinde mejor porque son iguales. Y en el tema del calentamiento, ninguno de los dos se calienta. Bravo, ninguno tiene problemas, así que podemos jugar, podemos exigirle y no se va a elevar la temperatura de los teléfonos ni mucho menos. Donde tampoco hay diferencias porque es prácticamente lo mismo, tenemos 5000 mAh para la batería de los dos y 120 vatios de carga rápida por cable para ambos. Autonomía muy buena, ya te lo dije en la review del Xiaomi 12T, sigue siendo muy buena en el Pro, la carga rápida es espectacular y lo que no tenemos evidentemente es carga inalámbrica. Por cierto, se me ha olvidado decirte que muchos de los planos de esta review están grabados con el Sony Xperia 5 Mark IV, no sé si te darás cuenta de cuáles son, pero te dejo la review por aquí porque vaya teléfono espectacular en el apartado del vídeo, es que se me acaba de ocurrir y te lo recuerdo. Vamos con uno de los primeros apartados multimedia, donde también hay cero diferencias. Pantallas, exactamente el mismo panel, 6,67 pulgadas, AMOLED Full HD Plus, 120 Hz, con tasa adaptativa de 30, 60, 90 y 120 Hz. El brillo, 900 nits de pico máximo, tenemos 480 Hz de muestreo táctil, HDR10 Plus y todas las tecnologías son exactamente iguales en los dos teléfonos. ¿Cuál se ve mejor? Pues ninguna, porque es la misma pantalla, exactamente igual, así que aquí evidentemente no hay un ganador, pero claro, como ya te dije en la review del 12T, son muy buenas pantallas, son pantallas de gama alta, sin ser super wow, no te vas a sorprender en absoluto, pero son pantallas que están bien. Quizás podían tener más brillo, sí, pero quizás serían más caros, así que paneles que cumplen de sobra y no creo que nadie esté defraudado. Tampoco hay diferencias evidentemente en el audio, porque tenemos en ambos doble altavoz con tecnología Dolby Atmos y se escuchan bastante bien, ¿vale? Quizás no sean los mejores en su exponente, pero me gustó el volumen mucho, me gustó que tenemos matices
luces y demás, sin ser el mejor en el rango de precio, es un audio satisfactorio, importante si queréis ver vídeos, jugar, etcétera, etcétera. Y dicho esto, vamos con el software, donde hay menos diferencias todavía. Vamos a llegar ya a la cámara, porque te voy a comentar la diferencia entre los dos sensores principales. Pero en el software tenemos lo de siempre, Android 12 y MIUI 13 para ambos teléfonos. Se actualizarán a MIUI 14 próximamente. Si tengo la oportunidad de probarlo, pues te lo comentaré en el canal, así que lo sepas. Pero ya te dije en la review del Xiaomi 12T que es un software que está muy bien, especialmente en estos teléfonos, incluso mejor que en la gama 12 y 12 Pro. Tenemos mucha personalización, muchísimos ajustes, pero tengo la sensación de que está muy bien optimizado comparado con sus hermanos mayores. Es curioso, ¿verdad? Tenemos mucha sensación de fluidez, aunque yo sigo pensando que MIUI debería hacer un ejercicio de eliminar bloatware, porque tenemos bastantes aplicaciones preinstaladas por defecto. Espero que esto desaparezca en futuras versiones porque empaña un poco la experiencia. Y ahora sí, tomen asiento porque entramos en el principal apartado diferencial entre el 12T y el 12T Pro. 108 megapíxeles versus 200 megapíxeles. Por muy iguales que parezcan estos teléfonos, los sensores son distintos. Ya te adelanto que va a haber sorpresas y que el resultado pues tiene cosas que yo no esperaba realmente, pero te comento la configuración de cada uno porque es muy fácil. Para el Xiaomi 12T tenemos sensor principal de 108 megapíxeles, es el Samsung ISOCELL HM6, mientras que el sensor principal del Xiaomi 12T Pro es de 200 megapíxeles, el Samsung ISOCELL HP1. Estas son las únicas diferencias, porque luego tenemos gran angular de 8 megapíxeles para los dos, mismo sensor, y un sensor macro de 2 megapíxeles para ambos. Me hubiese gustado, y esto es un punto negativo, que el Pro incluyese un telefoto, porque lo diferenciaría claramente en el apartado fotográfico. Vamos a ir rápido a resultado y a la comparativa fotográfica, y no me voy a liar porque es que hay poca diferencia. De día, con el sensor principal, el resultado es muy similar. Es que de verdad yo creo que no vais a encontrar diferencias prácticas. Buen nivel de detalle, buen HDR, buen contraste, buena interpretación de color. Pero, y esto me ha sorprendido, estaréis viendo que en ciertas fotografías con muy buena luz, el Pro sobreexpone un poco, y lo estaréis viendo en estas imágenes de flores y demás que he puesto. Salen bastante mejor, en mi opinión, en el Xiaomi 12T normal. No sé si será por el sensor o por el procesado, pero que lo sepáis. Más allá, pues quizás tenemos un pelín de detalle más en el 12T Pro, pero es que de verdad las diferencias son totalmente ínfimas. Y de noche pasa exactamente lo mismo. Tenemos un comportamiento muy similar. Son dos sensores de calidad y no son tan distintos entre sí. Quizás un pelín más de detalle en el Pro, pero es que de verdad que la fotografía nocturna en ambos está bastante bien. ¿Y qué pasa con el gran angular? Ahora hablamos del modo 200 megapíxeles y demás, que no me olvido. Pues el gran angular, al ser el mismo sensor, tenemos el mismo resultado en todas las condiciones. Ya lo dije en la review del 12T, que es un gran angular que está en la media, ¿vale? No es un súper gran angular, pero tampoco nos falla. Eso sí, no se lo pongáis muy difícil. Si vais a estar en condiciones de muy baja luz, pues no van a salir fotografías buenas. Pero para el resto de situaciones, las fotografías salen bastante correctas. Y me hubiera gustado hablar del telefoto en el Pro, pero como no lo tenemos, pues no lo vamos a hacer. Una pena, se hubieran diferenciado muy bien. Pero ¿qué pasa con el modo de 108 megapíxeles y de 200 megapíxeles? Porque lo tenemos en ambos terminales. Yo sinceramente, y aunque una cámara doble en resolución a la otra, yo las diferencias no las veo, sinceramente. Sí que es verdad que podemos hacer algo más de zoom en el de 200 megapíxeles, pero para mí las diferencias son ínfimas. Me ha gustado mucho el modo del Pro, que tenemos un modo reencuadre inteligente para adaptar las fotografías según redes sociales y demás, pero poco más. Yo sinceramente no he encontrado muchas diferencias y no creo que el modo Ultra HD que le llama Xiaomi sea diferencial para mejorar las fotografías. Así que ya veis que cámaras muy parecidas, y es que realmente nos ha costado mucho encontrar la diferencia. En el apartado del vídeo, ahora vamos con el selfie. Tenemos hasta 8K o 4K 60 para el Pro. Aquí tenemos diferencias porque en el 12T se queda en 4K 30 FPS. Pero el resultado en 4K 30, que es lo que he utilizado, es bastante similar, aunque estaréis notando que la estabilización en el Pro es ligeramente mejor. Posiblemente sea aquí por el sensor que la estabilización óptica sea algo mejor, no lo sé, pero el vídeo ligeramente mejor en el caso del Pro. Y en el selfie pues tenemos el mismo sensor de 20 megapíxeles para ambos, pero yo no sé si esto es una sensación o también lo compartís conmigo, tengo la impresión de que el 12T tiene un selfie más fino. Veo una interpretación de pieles mejor, algo mejor de nivel de detalle, no lo sé, no atino muy bien a saber por qué hay estas diferencias, pero ya veis que si os esperabais una sorpresa y una diferencia gorda en la fotografía,
no la hay. Y llegó el momento del juicio final, decisión, ¿cuál me compro y por qué? Pues antes debes saber que el precio es de 200 euros de diferencia entre uno y otro. 599 para el 12T, 799 para el 12T Pro. En la descripción te dejaré tanto el enlace a Grover por si los quieres alquilar y probarlo, que puede ser muy buena opción, y el enlace a Amazon por si los quieres comprar. En ambos casos yo me llevo una pequeña comisión, ayudas al canal, yo te soy transparente, así que gracias de antemano. Pero te voy a dar mi decisión utilizando el sentido común de cuál me compraría yo y por qué. Me voy a mojar. Para mí, de esta comparativa, el teléfono a elegir, a comprar con cabeza y con sentido común es claramente el Xiaomi 12T. ¿Por qué? Pues porque es un teléfono que por 200 euros menos es extremadamente similar y únicamente para mí cambia. La diferencia es importante en el procesador y en el sensor principal de cámara. Pero para mí ni el procesador ni el sensor principal de cámara son lo suficientemente peores para elegir el Pro por encima de este. Salvo que quieras Qualcomm y salvo que quieras un sensor de 200 megapíxeles, no veo sinceramente razón para que no te compres el 12T. Yo ya te lo he dicho, ya tuya es la decisión. Dime en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, porque puede ser que tengas diferencia. Y aquí te dejo más reviews de móviles Xiaomi que te van a gustar mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete que vienen cosas más interesantes y espero que te vaya muy bien. ¡Chao!